de nuestros corazones. Damos infinitamente gracias a Dios por permitirnos la vida en este día, poder compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos para estudiar la palabra de nuestro Dios en esta noche. Hemos llegado al capítulo 12. Hemos llegado al capítulo 12, Marcos 12, donde vamos a estar viendo la parábola de los labradores malvados. Vamos a estar estudiando y analizando un poco de esta palabra que nuestro Dios enseñó. Jesús termina el capítulo 11 con el tema de la autoridad. Mirábamos el tema de la autoridad, le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Y ahora empieza el capítulo 12 para hacerles ver que ellos mismos no respetaban la autoridad. Esa autoridad que ellos reclamaban, tampoco ellos la respetaban. Esta parábola delinea el largo rechazamiento de parte de los judíos de los siervos de Dios y finalmente del Hijo mismo. Rechazaron la autoridad que Dios había dado a los profetas y a su mismo Hijo. Ellos mismos reclamaban algo que ellos mismos pues no respetaban, no lo llevaban a la práctica. En Marcos 12, versículo 1, empieza: entonces Jesús comenzó a hablarles en parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Eso empieza esta parábola enseñándonos de un hombre que tiene una viña y la arrendó a algunos labradores. Sabemos que las viñas eran muy comunes en aquellos tiempos en Palestina. Era muy común ver viñas por todos lados. Y Jesús usa esta parte para enseñar de esta parábola. En esta ocasión Jesús menciona a un hombre que había plantado una viña. La había cuidado, la había protegido, haciendo un cerco, un vallado, cavando un lagar y edificando una torre para sacar el mejor producto, la mejor cosecha. Luego el texto nos dice que la arrendó, lo cual significa rentar, rentó a algunos labradores. Versículo 2, al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la vendimia. La arrendó al tiempo, envió a uno de sus siervos para recibir lo que le pertenece. El cuadro representa a la obra de Dios al escoger a Israel por pueblo suyo. Dios había escogido al pueblo de Israel como pueblo suyo, como pueblo santo, como pueblo apartado para él. Si nosotros vamos al Salmo 80, versículo 8 al 11, nos describe esta situación. Salmo 80, versículo 8 y 11 al 11 dice: tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Versículo 9, limpiaste el terreno delante de él, echó profundas raíces y llenó la tierra. Versículo 10, los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Versículo 11 sigue presentándonos el salmista. Extendía sus ramas hasta el mar y su renuevo hasta el río. Aquí nos describe, hermanos, todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Recordemos que Israel fue una nación tan grande que fue la promesa que le hizo a Abraham, que de él iba a ser una descendencia tan innumerable
como las estrellas y como la arena. Hace todos los preparativos y arrienda su obra a los labradores, es decir, a los judíos. Que los labradores están representando al pueblo judío. En Mateo 21, texto paralelo, versículo 43, nos da esta información. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y se le hace mención que al pueblo de Israel se le iba a quitar. Se le iba a quitar ese reino. Y se le iba a dar a una nación que produjera los frutos de ese reino. O sea, a sus dirigentes. Porque no habían guiado, no habían hecho lo que Dios les había mandado. Mateo 21, 45 dice, al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de Jesús cuando se está refiriendo, ¿verdad? Que le será quitado, se está refiriendo a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y ellos lo entendieron, ellos lo comprendieron, que lo que Jesús está enseñando y lo que Jesús está diciendo se está refiriendo a ellos. Por eso después vamos a ver que ellos tratan o buscan la manera para matar a Jesús. Que habían de producir el fruto de vidas, pero no lo hicieron. Se va lejos, se ausentó por mucho tiempo. En Lucas 20, versículo 9, dice Lucas 29. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó al labrador. Y se fue de viaje por mucho tiempo. Esto puede referirse, a la dispensación mosaica, en que Dios confía a los líderes espirituales la responsabilidad de guiar a Israel según la ley de Dios. Simplemente está representando el tiempo que Dios dio, ¿verdad?, a los judíos, los que guiaban al pueblo de Israel, al pueblo de Israel según la ley de Moisés. Posiblemente se está refiriendo a ese tiempo de viaje que el dueño hace de la vida. Envió un siervo para que le trajera los frutos de la vida. Esto es el pago por haber rendado esta vida. Él la renda, hace el tiempo y él manda para recibir lo que le toca. Estos siervos fueron los profetas que Dios envió. En esta figura se presenta el fruto de obediencia y adoración que Dios esperaba de su pueblo. Y los esfuerzos de Dios de preservar a su pueblo por enviarles profetas con advertencias y exhortaciones para que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios y caminaran según la voluntad de Dios. Pero lamentablemente ellos no respetaron eso. Lamentablemente ellos hicieron caso omiso a estas advertencias. El aumento de la maldad de parte de los judíos es visto en el aumento de los malos tratos que ellos infligen a los siervos de Dios. Vamos a ver cómo la maldad de los judíos iba a aumentar a través de esta parábola. La palabra siervo aquí traduce el vocablo griego que significa esclavo. Siervo significa un esclavo. Y pues nosotros somos siervos, somos esclavos de la justicia. Y hemos venido a ser siervo, esclavo de la justicia. El esclavo no tiene voluntad, hace solamente lo que le manda su maestro. Los profetas anunciaban sola y fielmente las declaraciones de Dios. Ellos no llegaban con un mensaje que a ellos se les ocurriera. Ellos iban y hacían las declaraciones, las advertencias que Dios le mandaba. En Amós, capítulo 3, versículo 7, Amós 3:7, dice
el profeta, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y los profetas, desde luego, iban y revelaban lo que Dios les había dicho a ellos. Los siervos, los profetas, solamente anunciaban lo que Dios les mandaba que dijeran. En Marcos, capítulo 12, volvamos a Marcos 12:3, dice, pero ellos echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. El dueño manda a uno de sus siervos. ¿Qué hacen estos labradores? En vez de ser honestos y pagar lo que le corresponde al dueño, ellos echan mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Jeremías, capítulo 7, versículos 25 y 26, encontramos estas escrituras. Jeremías 7, 25 y 26 dice, desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviando. Versículo 26. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres. Aquí hay una clara y dura declaración de Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Dios, hermanos, desde que ellos salieron de Egipto, desde que ellos estaban en Egipto, Dios había mandado a Moisés. Salieron de Egipto y Dios siempre estuvo enviándoles siervos, estuvo enviando a sus siervos los profetas, madrugando cada día. Pero ¿qué hicieron ellos? No inclinaron su oído, endurecieron su oído, apartaron su oído, fueron tercos e hicieron peor que sus padres. Ellos fueron de mal en peor. Sus padres hicieron malo, pero ellos fueron peor que sus padres. Jeremías 25, versículo 4, dice, y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Dios siempre, hermano, estuvo enviándoles profetas. Dios siempre estuvo tratando de que ellos no se desviaran, de que ellos pudieran atender la palabra de Dios, pudieran obedecer la palabra de Dios. Dios siempre estuvo preocupado por ellos y les estuvo enviando a cada momento a sus siervos los profetas. Pero ellos fueron culpables porque ellos no pusieron atención a la palabra de Dios a través de los siervos, los profetas. Hechos 7:52, cuando Esteban está acusando a los judíos. Le dice Esteban en Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Aquí Esteban está haciendo la misma acusación. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está revelando el Espíritu Santo, y Esteban le dice y les pregunta, díganme, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? ¿A quiénes? ¿A cuál de los profetas sus padres no los persiguieron? Y no solo los persiguieron, los mataron. A los que antes habían anunciado la venida del justo, la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Y ahora también eran culpables no solo de los profetas, sino del Hijo de Dios, del Mesías. Ellos fueron traidores y asesinos, porque pidieron a un valiente en vez de pedir que le soltaran a un justo como era Jesús. En Mateo 23, versículo 37, texto paralelo, cuando Jesús está profetizando lo que va a pasar a Jerusalén. En Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollinos
debajo de sus alas y no quisiste. Jesús ya al final de su día, Jesús comienza a lamentar. Comienza a decir, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que se son enviados. ¿Cuántas veces no quise tener una buena relación con usted? ¿Cuántas veces Dios no quiso tener una buena relación? ¿Cuántas veces Dios quiso juntarlos, protegerlos, como la gallina protege debajo de sus alas a los pollos? Pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Que se rebelaron a la palabra de Dios. Se rebelaron a aquellos profetas que habían sido enviados. Algunos los mataron, algunos los apedrearon. Fue la actitud hostil que ellos tuvieron hacia los siervos de Dios, los profetas, que Dios había enviado para que ellos pudieran corregir su mal camino y volvieran a la comunión y a la relación que Dios quería tener con ellos. Y ellos como hijos de Dios. Pero nunca quisieron. Siempre se rebelaron contra Dios. Volvamos a Marcos capítulo 12, versículo 4. Marcos 12, 4. Dice, de nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosa. Fíjense ahora lo que ellos hacen al otro siervo que se les manda. Otros profetas que se les manda. Como podemos ver, estas personas van de mal en peor, ya que primero lo tomaron y lo golpearon, enviándolo a su amo. Al primero, bueno, solo lo tomaron y lo golpearon y lo mandaron a su amo. A este segundo siervo le dieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. En esta ocasión lo apedrearon, hiriéndolo en la cabeza, y también le enviaron con las manos así. No dejaron que a este siervo tampoco dejaron que llevara lo que le pertenecía a su amo. No hubo fruto de esta predicación. Primero fue enviado, no lo recibieron. El segundo fue enviado, tampoco lo recibieron. Dieron cabeza y lo avergonzaron. Mateo capítulo 12, versículo 5 dice, envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros. Enviaron a unos y matando. Dice cómo el pecado va a avanzar, cómo la maldad en el ser humano va a avanzar. Ahora, no solo hirieron, no solo avergonzaron, ahora ya mataron. Ya lo mataron. Lo golpean y lo mataron. Ahora la cosa fue más peor. En esta ocasión no le golpearon y apedrearon, sino más bien lo mataron. Y a otros, muchos los golpearon y también a otros los mataron. Primeramente, solamente a los primeros, pues los golpeaban, a los otros los apedrearon, los hirieron, pero ya los otros los golpeaban y les quitaban la vida. Y eso sucedió con los profetas. Una escena como la que encontramos en Génesis capítulo 6, donde el texto nos dice que los pensamientos de estas personas iban de continuo solamente al mal. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, Sodoma y Gomorra. Nosotros encontramos Génesis 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el Sodoma y Gomorra, la gente, no había en su pensamiento hacer cosas buenas. Ellos solo estaban pensando y tramando lo malo. Su mente solo estaba pasando
¿qué malo podemos hacer? Y la maldad iba en aumento, igual como es esto. La maldad siempre va en aumento. La maldad, si no se pone una, va a ir en aumento. Este fue el caso en esta ocasión, ya que primero golpeaban, luego empeoraron más, llegando hasta el punto de matar a los siervos, a los profetas que eran enviados a él. El pecado siempre va a ir de mal en peor, aumentándose. Va siempre hacia adelante, no va a retroceder. Si la persona le da cabida, pues el pecado va a ir aumentando. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, le hace esta declaración. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entre los días, los últimos días, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, porque los hombres malos e impostores, hombres falsos, irán de mal en peor. Van a ir engañando, pero ellos mismos también van a ser engañados. La maldad, el pecado siempre va a ir en aumento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, la maldad, el pecado en el hombre irá creciendo cada día más. Si no hay un alto, no hay un verdadero arrepentimiento, el pecado va a ir aumentando cada día. La única manera para ponerle alto al pecado es la palabra de Dios. Si la persona no obedece a la palabra de Dios, el pecado lo va a consumir, el pecado lo va a arruinar. Fíjese, por ejemplo, el tomador, posiblemente, y mucha gente empezó tomando una cerveza o un trago. Después, ¿qué fue pasando? Bueno, ya 2, 3, 4, 5, hasta que ya no puede controlar el licor. Igual es con el cigarro. Alguien puede empezar con un cigarrillo. Si no se detiene, pues va a terminar con cajetillas al día. No uno, sino con cajetillas. Personas que se fuman 4, 5 cajetillas al día. Cajas de cigarro. Porque el pecado va en aumento. Si la persona no pone un alto al pecado, irá sin freno al abismo. Como aquel vehículo, sin un freno, sin nada que lo detenga, va a ir a estrellarse al fondo del abismo. Ahora vamos a Marcos 12, versículo 6. Dice, todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último, diciendo, respetarán a mí. Después que ha hecho el esfuerzo, múltiples esfuerzos, para que estos hombres puedan dar lo que le pertenecía, pues envía a su hijo. Este padre de familia, dueño de la vida, decidido en mandar a su hijo amado, pensando que las cosas iban a ser totalmente diferentes. Sin embargo, como veremos más adelante, este no fue el caso. Recordemos que Jesús está usando una parábola. No es que Dios no supiera lo que iba a pasar con su hijo. Claro, Dios ya sabía. El mismo Jesús sabía. Pero esta es una comparación. La parábola es una comparación de lo terrenal con lo espiritual para que nosotros podamos entender. Porque si Jesús solo hubiera hablado espiritualmente, hermano, las personas no hubieran, nosotros no hubiéramos. Si Jesús hablando materialmente, físicamente, muchas personas no entendían lo que Jesús les decía. Imagínense ahora Jesús hablando solo espiritualmente. La gente no hubiera entendido. La actitud de estos labradores era tan violenta y pecaminosa que no iban a tener piedad ni siquiera de su único hijo amado. Estaban tan determinados a quedarse
a ser el dueño absoluto de la viña, que no iban a respetar absolutamente. Con la venida del Mesías vino en los postreros. En Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, 17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visión, y sus ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo? En los últimos. Estamos en los últimos. Estamos en los postreros días. Jesús vino en los postreros, en el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo. Dios sabía el tiempo. Eso no vino por pura casualidad. Porque se le ocurrió hoy al Padre enviarlo. No, había un tiempo. Así. Jesús vino en ese tiempo. Todo estaba planeado. En la consumación de los siglos. En Hebreos 9, versículo 26, dice el escritor a los hebreos, de otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí. Jesús vino. Cristo vino en la consumación de los, en el último siglo. Este es el último siglo. No hay otra era. La era cristiana es la única. El amado Hijo representa a Jesús. Marcos, capítulo 1, versículo 11, dice Marcos 1, 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he. El Padre, hablando, declara que Jesús era su Hijo y en él estaba complacido. En Marcos 9, versículo 7, dice Marcos 9, 7, entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, óiganle a él. Aquí está de nuevo el Padre exclamando, este es mi Hijo amado. En este cuadro vemos también la paciencia de Dios al enviar muchos mensajeros para el bien de su pueblo. Dios fue muy paciente. Dios es muy paciente. Sigue siendo paciente. Lo fue con el pueblo de Israel. Dio siervos, envió profetas. Dios dejó que hicieran todo eso. De igual manera, hoy en día, Dios sigue usando de paciencia para la humanidad. Dios sigue siendo paciente con cada uno de nosotros. Y con la humanidad entera, Dios sigue usando de paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la promesa, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a la arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, usamos este texto para los inconversos. Y sí, pues se puede aplicar. Pero hermanos, recuerden, se le está hablando a cristianos. Dice Pedro, sino que es paciente para con ustedes, con nosotros, hermanos. Dios está siendo paciente. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que amoldemos nuestra vida a la palabra de Él. Él quiere que andemos rectamente. Y si no lo andamos, pues todavía hay tiempo, hermanos. Todavía hay tiempo. Porque Dios está siendo paciente con cada uno de nosotros. Y, desde luego, con todas las personas. Porque Él no quiere. Dios nunca ha deseado. No es su intención que nadie perezca, sino que todos podamos salvar.
y gozar de la vida eterna que Él ha prometido a toda persona si lo obedece. Dios, no es su intención que nadie perezca. No es la intención de Dios que nadie vaya al infierno. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, hermano, es que todos los hombres seamos salvos, que todos conozcamos la verdad y que esa verdad nos pueda libertar del pecado y así poder obtener la salvación. Pero lamentablemente la humanidad no valora la paciencia de Dios. Lamentablemente muchos no estamos valorando la paciencia de Dios. Estamos menospreciando la paciencia de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5 dice el apóstol Pablo. ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a la verdad? Bueno, Dios, su riqueza, la riqueza de su bondad, su tolerancia, su paciencia, hermano, debe ayudar para el arrepentimiento. Lamentablemente muchas veces más bien nos endurecemos. Muchos hermanos que se retiran se endurecen cada día más. No piensan en la paciencia, en la tolerancia de Dios. Versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Por la terquedad de un corazón que no quiere arrepentirse, de un corazón que no quiere cambiar. Estamos acumulando ira para ese día donde Dios se va a revelar en un justo juicio para toda la humanidad. Porque cada uno vamos a recibir lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Nada se va a escapar. Yo voy a recibir lo que yo hice. No se me va a condenar por algo que yo no hice, sino que voy a recibir, y cada ser humano va a recibir lo que cada uno hizo. Pero esa paciencia, hermanos y amigos, un día se va a terminar, como sucedió con el pueblo de Israel. Esa paciencia de Dios un día se terminó. Un día se acabó. Marcos, capítulo 12, versículo 7. Marcos 12, 7. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será. Cuando el dueño de esta viña envía a su hijo, los labradores lo conocen. Ellos dicen, este es el heredero, matémoslo. Que al no tener heredero, pues nos va a quedar a nosotros. Esa fue la idea que ellos tenían. Los gobernantes actuales ya habían determinado matar a Jesús. Ya ellos se habían puesto de acuerdo en buscar la manera para matar. Marcos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 6 dice, Marcos 3:6, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Ya ellos ya traían un plan. Ya ellos cualquier cosita andaban viendo a ver en qué podían tomar a Jesús, qué podían agarrar a Jesús para destruirle, para matarle. Esa era su intención. Ya traían ese plan en Juan 11, versículo 53. Juan 11, 53. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Ya su plan estaba echado. Ya su plan iba en camino. Ellos querían matar a Jesús. Ellos querían destruir al Hijo de Dios. A ese Hijo. Desde luego sus planes, hermanos, no fueron cuando ellos quisieron. Pues muchas veces quisieron matar a Jesús, pero no pudieron. Jesús no murió
cuando ellos quisieron. Jesús murió según el plan. Tenía la idea de que por matar a Jesús podrían seguir poseyendo la nación. Ellos pensaron, bueno, matamos al Mesías, matamos al Hijo de Dios, entonces podemos quedarnos con él. En Juan 11:48, Juan 11:48, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Fíjense qué están pensando ellos. Bueno, si dejamos a este hombre que ellos creían que era simplemente un hombre, no creían en el Hijo de Dios, no creían en el Mesías, ellos dijeron, si dejamos que él tome la fama, los romanos, mucha gente se le va a andar con él, va a tener un pueblo grande y los romanos van a venir, van a destruir y nos van a quitar nuestro lugar y van a quitarnos nuestra nación. Esto es lo que esta parte de la parábola significa. Este texto nos revela lo que estos labradores pensaban. En la mente de estos labradores estaba pensando. Ellos reconocieron que este otro muchacho era el heredero. Por lo tanto, lo tomaron. La decisión de matarle para poderse quedar con su heredad. Según ellos, proteger a la nación y seguir ellos con su papel dentro del pueblo de Israel. Volvamos a Marcos capítulo 12, versículo 8. Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la vida. Por lo tanto, tomaron a este hijo amado y lo mataron. Echaron fuera de la vida que le pertenecía a su padre. Ni siquiera al hijo de este dueño de la viña respetaron estos labradores. Ni siquiera por el hijo del dueño hubo respeto. Esta parte de la parábola enseña la grandeza de la rebelión que caracteriza a los líderes, aquellos maestros judíos que guiaban al pueblo. En realidad, no solamente los gobernantes, sino también el pueblo rebelde de los judíos fueron culpables de la muerte de Jesús. Porque no solamente, ¿verdad? Los que guiaban al pueblo, sino el mismo pueblo se prestó para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pidieron a un asesino. En Hechos 3, versículo 14. Hechos 3:14. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. ¿Quién hizo eso? Bueno, el pueblo. Desde luego, por los incitados, por los gobernantes, por aquellos que guiaban al pueblo. Y el pueblo se dejó llevar. Cuando Pilato le dijo a quién la soltaron, pues ellos pidieron a un asesino. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos. Ustedes fueron culpables. Ustedes repudiaron, ustedes odiaron al santo y justo. Y pidieron que se les diera un asesino. Dieron muerte al autor de la vida, aquel que Dios resucitó de entre los muertos. Y desde luego los apóstoles y muchos eran testigos de esa resurrección. Todos ellos fueron culpables, porque lo hicieron por ignorancia. Hechos 3, versículo 17, dice la escritura, Hechos 3, 17. Y ahora, hermanos, yo sé que oraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Sí, fue por ignorancia, pero esto no los dejaba sin la culpa. Aunque por ignorancia somos culpables de la culpa. Nadie puede justificarse delante de Dios por ignorancia. Hechos 2:36.
Hechos capítulo 2, versículo 36, dice el apóstol Pedro. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, la culpa está sobre él. Ustedes crucificaron a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Lo hicieron por ignorancia, sí, pero eso no les salvaba de la culpa. Hechos capítulo 5, versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una... Fueron culpables. En realidad Jesús fue muerto fuera de Jerusalén. En Juan, capítulo 19, versículo 17, dice Juan 19, 17, tomaron pues a Jesús y él salió cargando al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice, Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 13, dice el escritor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13, así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Mateo y Lucas en su narración de la parábola especifican que los ladrones le echaron fuera de la ciudad y le mataron. Marcos hace ver como que lo matan en la viña y después lo sacan afuera. Mateo 21, 39 dice, echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Lucas 20, 15 dice, y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la? Marcos no contradice, sino sencillamente registra los dos hechos del caso. El ser muerto y el ser echado fuera de la viña. Que muchos quieren ver contradicción. Que muchos quieren hacer ver como que Marcos está diciendo que lo mataron en la viña y después lo arrojan fuera. Pero como vemos las escrituras, hacen ver que no es así. Jesús murió fuera de la ciudad. Marcos 12, versículo 9 dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ahora hay una pregunta. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Qué hará el dueño de la viña? Mateo 21, 41, texto paralelo, dice, ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Marco aquí nos revela que ellos son los que Mateo nos da el detalle de que esta parte de la respuesta a la pregunta es dada por la gente. Ellos respondieron. Esos miserables. Los llevará a esos miserables a un lamentable fin y arrendará la viña a otros labradores. Es correcta la respuesta. Y Jesús la hace suya, porque la gente está siguiendo objetivamente la parábola, sin pensar en la aplicación de ella a los gobernantes y demás judíos. Ellos están llevando muy bien la parábola. Ellos están entendiendo muy bien la parábola, aunque ellos no entiendan que se está refiriendo a sus gobernantes. Aunque Jesús en esta ocasión se dirige principalmente a los gobernantes judaicos, porque en el versículo 1 de Marcos, como vimos, dice, entonces Jesús comenzó a hablarles en parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue. Esta parte de la parábola tiene su cumplimiento en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de la nación judaica en su totalidad. Dios destruyó el sistema judío. No se refiere al juicio final. No
cometamos el error de pensar de que se está refiriendo al juicio final. No. Se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, a la nación judía en su totalidad como pueblo de Dios. Mateo 21, 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos de la tierra. Y Jesús explica que este reino les sería quitado a ellos y les sería dado a otros que realmente produzcan. Si fuera el juicio final, no tendría sentido, porque después del juicio final no hay otro reino. Nos informa que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Israel literal. Por 15 siglos era el reino de Dios. Pero ahora la iglesia de Cristo, compuesta principalmente de gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, ya que la rechazan. No se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volveremos a los judíos. Siempre tuvieron esa actitud hostil. Pablo y Bernabé les predicaron, pero ellos rechazaron la palabra. Era necesario predicarle primeramente a ellos, pero la rechazaron. Y fueron a los ese reino actual de Dios, la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado. Ahora, ese reino que había sido quitado al pueblo de Israel es dado a nosotros, la iglesia. Marcos 12, versículo 9. Ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Jesús ahora le hace referencia al Salmo 118, 22, donde el Salmo hacía ver. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de la. Ellos la desecharon. Esa piedra que ellos desecharon es la piedra principal. El cual el Salmo nos informa proféticamente, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como la piedra que desecharon los edificadores, que desecharon los judíos, que desecharon los maestros. Esto significa que los judíos a los cuales Jesús vino le rechazaron, mientras que los gentiles le recibieron. Mateo 21, 43 dice, pero les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Fue uno de los pasajes que los apóstoles usaron mucho en su predicación. Salmo 118, 21. Los apóstoles hicieron mucho hincapié. El Espíritu Santo a través de los apóstoles hizo mucho hincapié en él. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Viste de nuevo que Jesús, que fue rechazado por él, ellos rechazaron esta piedra. Esa piedra fue la piedra angular, la piedra principal. Primera de Pedro 2, versículo 4 dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Los hombres despreciaron, los hombres no vieron el valor, no vieron el valor de esta piedra. Pero Dios, para Dios, era escogida. Él lo había escogido. Era preciosa para los hombres, no lo fue. Versículo 7. Este precioso valor es, pues para ustedes los que creen, pero
para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha, para los que creen, de mucho valor, preciosa, escogida. Para los que no creen, esa piedra, ¿verdad?, que desecharon los constructores, se convirtió en una piedra angular. En Romanos 9, 32 al 33 dice el apóstol Pablo, porque no iban tras ellas por fe, sino como por tropezaron en la piedra de Pablo, haciendo ver a los judíos que ellos tropezaron. ¿Por qué? Porque no iban por fe. Versículo 33. Tal como está escrito. He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que cree en él no será avergonzado. Judíos, hermanos, vemos que muchas veces tropezaron. Muchas veces se escandalizaron por lo que Jesús les enseñaba, por lo que Jesús les predicaba. Pero para el que cree, esa piedra es de mucho valor. Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los apóstoles edificaron sobre esa piedra. Y nosotros debemos también estar edificando sobre esa piedra. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, la casa de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice el apóstol Pablo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús. No podemos quitar este fundamento. No podemos quitar esta. Si la quitamos, si la menospreciamos, va a ser de tropiezo, de destrucción. Volvamos a Marcos capítulo 12, versículo 11. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Lo que Dios ha hecho es exaltar al Mesías, rechazado, y esto sucede según su determinado consejo y anticipado conocimiento. Hechos 2, versículo 23. Dice, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Hermanos, el que Jesús hubiera sido entregado, eso no fue por casualidad. Habían profecías. Fue el plan, ya estaba anticipado. Ya Dios sabía, tenía el conocimiento de todo lo que iba a suceder. Por eso dice, esto fue hecho de parte del Señor. No es porque ellos tuvieran el poder, sino porque Dios se lo permitió. ¡Qué maravilla! La piedra desechada por los edificadores tan sabios ha sido hecha la piedra angular de la casa de Dios. El que fue crucificado como malhechor ha sido elevado como el rey glorioso y majestuoso. Marcos 12, versículo 12. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la palabra, y lo dejaron y se fue. Procuraron, hermanos, procuraron prender a Jesús, procuraron matar a Jesús, pero tuvieron miedo. Que todavía no era el tiempo para que Jesús murió. Jesús no murió cuando ellos quisieron. Jesús murió según el plan. Al oír esto, los principales sacerdotes y fariseos procuraban prenderlo, porque habían entendido y razonado en sus corazones que Jesús estaba hablando de ellos en esta parábola. Y eso les ofendió. El texto nos dice que no pudieron hacer nada porque le tenían miedo a la mujer que les seguía. Y dejándole, se fue. Esto contribuyó para que Jesús tuviera la oportunidad de continuar adelante con su plan de redención. Esto indica que no será cuando ellos quieren, sino más bien cuando Dios diga que será de esta manera, según el tiempo y el propósito de Dios. Siempre vemos la actitud hostil de ellos hacia la verdad
de Dios. Siempre tuvieron esa actitud hacia la palabra de Dios. Y en esta parábola vemos esta actitud hostil de ellos hacia los siervos de Dios, los profetas, y por último, al Hijo de Dios. Conclusión. El padre de familia representa a Dios. Los siervos representan los profetas que en ciertas ocasiones eran conocidos como siervos. El Hijo amado representa su Hijo amado, Cristo Jesús, quien sufrió mucho por estas personas que no buscaban el bien, sino más bien siempre el mal. Finalmente terminando matando, así como Jesús menciona al Hijo amado del Padre en esta palabra. En Juan 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Dios dio a su Hijo, no se lo quitaron, él lo entregó. La viña representa a la nación de Israel. Los labradores representan a aquellos que estaban en contra de los cielos, o sea, profetas que Dios les enviaba de tiempo en tiempo para que les exhortasen a que se arrepintieran, dando frutos dignos de arrepentimiento, lo cual nunca hicieron. En esta ocasión representa a los principales sacerdotes y fariseos que deseaban destruir a Jesús. Ellos se dieron cuenta de que Jesús se estaba refiriendo a ellos en esta parábola y por esta razón se enojaron. Que Dios nos ayude a valorar su reino, al cual fuimos trasladados. Usted y yo gozamos de esta bendición. No seamos como estos sacerdotes. No seamos como estos fariseos. No menospreciemos este reino como ellos lo menosprecian. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude siempre a que valoremos y hagamos frutos. Recuerden que este reino, esta viña le fue quitado porque ellos nunca produjeron lo que Dios quiso. Que Dios nos bendiga.